y es la victimización delante de las personas y delante de Dios. Amén. Y voy a traer dos ejemplos en la Biblia de una persona que era víctima, pero no se victimizó, y de otra persona que Dios le dio todo, pero se victimizó delante de Dios. Amén. Vamos al contexto de esta palabra que leímos ahora, y dice que Lea era la hermana mayor de Raquel, la mujer por la cual Jacob trabajó durante 7 años. Cuando llega el momento de pagar, Labán le entrega a Jacob a Lea, la cual podemos ver que desde el principio fue menospreciada por su marido. Amén. Dice la palabra que Jacob había trabajado durante 7 años por esa mujer, la cual él se había enamorado, pero dice que cuando era el momento de entregar a esa mujer, su suegro Labán dice que lo engaña y le da a Lea. Y cuando él va a quejarse delante de su suegro, imagínense la reacción de esa mujer, el dolor de esa mujer, al ver que su marido se estaba quejando porque no era la persona que él quería, sino que era parte de un engaño que su suegro Labán le hizo. Amén. Y dice que ella fue menospreciada por su esposo. Desde un principio dice que su esposo no la quiso. Amén. Porque él había trabajado arduamente por la otra mujer. Amén. Pero sabe que Dios ve todas las cosas, iglesia. Y es hermoso porque dice que aunque ella era menospreciada, podemos ver que Dios la está viendo. Amén. Dios está viendo su menosprecio, Dios está viendo su dolor, su aflicción, su llanto, su quebranto, porque imagínese usted estar casado con una mujer o con un hombre que no lo quiere. Amén. Debe haber sido muy difícil para Lea esa situación. Amén. Y dice que lo que sucede es que Dios la bendice con hijos. Y ella se pone muy feliz porque dice que cuando en la antigüedad, cuando tenían hijos, la mujer era feliz, amén, porque se gozaban en la casa con los hijos, el marido la amaba tener hijos, la familia, amén. Pero eso no sucede con Lea, amén. Ella piensa que finalmente su marido iba a estar contento con ella, pero vemos que ni así este varón la miró con ojos de amor como ella quería. Y podemos ver, amén, que a los 3 hijos ella le puso un nombre de dolor, amén, y dijo que el primero se llamaba Rubén porque Jehová había mirado su aflicción. El segundo dice que se llamaba Simeón, amén, porque Jehová oyó que ella era menospreciada. Y el tercero dice que se llamaba Leví, porque ella pensaba que ahora sí, decía, se va a unir mi marido a mí, pero no sucedió. Amén. Pero a pesar de que la situación era difícil para Lea, iglesia, dolorosa, cansadora también, porque dice que Lea significa la cansada. Imagínense, iglesia, cuánto tiempo de dolor, de aflicción, siendo menospreciada, siendo rechazada por un hombre que ella tal vez quería, amén. Pero ella entendió que no podía quedarse en esa posición y victimizarse por lo que le estaba pasando. Así que ella optó por hacer algo mejor. ¿Y qué hizo en el último hijo? Adoró al Señor. Amén. Y qué tremendo, porque muchas veces nos sucede, iglesia, que nosotros somos parte, así como Lea, del menosprecio, de la calumnia, del dolor, del sufrimiento. Pero no optamos por adorar al Señor, sino que muchas veces nos quedamos en esa posición de víctimas. Amén. Y qué lindo que es poder entender que el Señor nos llamó con propósito y no a quedarnos en posición de víctimas. Amén.
que adorar al Señor. Tener la actitud de esta mujer, que no se quedó, tal vez así, pasó por momentos de dificultad y de dolor y de llanto. Pero si ella se quedaba ahí espiritualmente, se iba a quedar estancada. Amén. Si se quedaba en esa posición de pobre de mí, que mi marido no me mira, no me ama, no me quiere, se iba a quedar estancada espiritualmente. Amén. Pero ella hizo algo más sabio y fue a adorar al Señor. Amén. Pero ahora hay un personaje contrario, amén, que dice que Dios, dice la palabra que Dios le dio todo. Le dio una ayuda idónea, un huerto lleno de frutos deliciosos. Le pone para que él se enseñoree de todas las cosas que había. Pero Dios le pide solamente una cosa, iglesia. Amén. Y esto de acá dice la palabra: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día en el que comieres ciertamente vas a morir. Eso se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y este personaje es Adán, un varón que Dios le dio todo, que tenía una ayuda idónea, que tenía un huerto hermoso, que la presencia de Dios estaba con él, que no sintió lo que era nacer con pecado. Amén. Vemos que a él no le importa el mandato de Dios. Amén. Y dice que él desobedece. Y no solo eso, sino que cuando Dios lo confronta, eso se encuentra en el libro de Génesis. Vamos allá al libro de Génesis, amén, para que podamos entender. Capítulo 3, versículo 6. Amén. El capítulo 3 muestra la desobediencia del hombre. Amén. Génesis capítulo 3. Vemos que en el contexto de esta palabra, amén, la serpiente va, engaña a la esposa, a la mujer de Adán, a Eva, y dice que le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Podemos ver, iglesia, que la que acciona a hacer el pecado es Eva. Amén. Pero la responsabilidad de Adán era cuidar a Eva. Amén. Y cuidar todo lo que había en el huerto. Dios le da esa responsabilidad a Adán antes de crear a Eva. Y le dice: de todo árbol vos podés comer, Adán, pero del árbol del bien y del mal no comeréis, porque vas a morir. Amén. Y ahí vemos, iglesia, que Adán desobedece al mandato de Dios. Desobedece a lo que Dios había dicho que no se haga. Amén. Y dice que cuando Dios lo confronta, amén, en el versículo 9 le dice: mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: vi tu buey en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Dice que cuando Dios lo confronta, él evade, amén, la responsabilidad y se victimiza, no asumiendo su culpa y culpando a Eva, y indirectamente también a Dios, porque él dijo: la mujer que tú me diste. O sea, es tu culpa que yo haya caído porque vos me diste esa mujer. Y
esa mujer me hizo caer. Ahora, muchas veces nosotros tenemos esa actitud delante, no solamente de Dios, sino delante de los hombres. La culpa siempre es del otro. ¿Por qué, iglesia? Porque nos victimizamos. Porque queremos evadir la responsabilidad que tenemos nosotros de no hacer lo malo. Mire, iglesia, que cuando estemos delante del Señor, cada uno va a tener una responsabilidad moral. Cuando se abran los libros, Dios no va a responder por su esposo, usted no va a responder por su esposo, sino que va a responder por usted mismo, por usted misma. Y usted, marido, no va a responder por su esposa, sino que va a responder por usted mismo. Porque cada uno tiene una responsabilidad delante del Señor. Y muchos pueden decir, pero pobre Adán, fue su mujer la que le dio el fruto. Amén. Porque muchas veces decimos eso, amén. Pobrecito Adán, fue su mujer la que lo hizo pecar. Pero Dios ya le había hablado que no tenía que comer de ese fruto. Ahora, muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Dios nos habla, nos dice que no hagamos lo que Él nos manda a no hacer y caemos. ¿Y te quiere la culpa? Del pastor, de Dios, de los líderes, de los diáconos. ¿Por qué, iglesia? Porque queremos evadir la responsabilidad que tenemos. Y eso no debe de ser así, amén. No debe de ser así, ¿por qué? Porque no estamos mirando nuestro interior. Amén. Y dice que es así como Adán se quiere mostrar, como un pobrecito. Amén. Como que él no tuvo responsabilidad de nada. Amén. En pocas palabras, Adán le dijo: Señor, yo cedí a la tentación por presión de ella, porque ella a mí me manipuló. Amén. Y nosotros no tenemos que ceder por presión de nadie. Amén. Si nosotros sabemos que es pecado hacer lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer, no tenemos que hacerlo, iglesia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces caemos. ¿Por qué? Porque son los deseos de nuestra propia concupiscencia. Nosotros queremos hacer ese pecado. Ay, pero pastor, ¿sabe que mi esposa me dijo? ¿Sabe, pastor, que mi esposo me dijo? No, a usted le gusta pecar, a mí me gusta pecar. Entonces por eso caemos, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Dígame, iglesia, no se quede callado. Y dice que es así como nos hace actuar la victimización. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Como pobrecitos, siempre nosotros somos los mejores. Amén. Los de al lado siempre son los peores y nosotros somos los mejores. Somos los más espirituales, los más lindos, los más hermosos. Pero el que tenemos al lado siempre está raro, siempre está pecando. Amén. Dice que siempre la culpa es del otro. Amén. Es así como nos hace actuar en la victimización, que siempre la culpa es del otro, de las situaciones diarias o de Dios. Amén. Y a pesar de que él se victimiza e intenta culpar a otra persona o a Dios, amén, dice que el Señor conocía su corazón y Adán tuvo su consecuencia. Amén. Dice que fue desterrado del Edén, tuvo una separación de Dios y no solamente, amén, eso, sino que la tierra fue maldita por su causa. Y tal vez todo eso se hubiese solucionado con decir: perdón, Señor, me equivoqué. Pero él se posicionó como víctima. Qué tremendo es eso. Es que muchas veces los problemas se solucionan con solo decirle: Señor, perdóname porque estoy fallando. Es mi culpa, pero le echo la culpa a mi esposa o a mi esposo porque es mejor, porque está más bueno no sentirme tan culpable. Amén. Pero delante de Dios todos somos culpables, iglesia. ¿Usted sabía eso? Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, todos fuimos culpables.
Amén. Y dice que posicionarse como víctima, iglesia, es muy peligroso. Porque si nosotros nos convencemos que somos víctimas de todo y siempre está la culpa en el otro, entonces, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿O a qué venimos a la iglesia? ¿O para qué vamos a ir al Señor a confesar nuestros pecados si nosotros no hicimos nada? Fue Adán, ¿verdad? De él fue la culpa. Y ahí nosotros actuamos como Adán, echándole la culpa a él, cuando todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. Ahora, si usted se posiciona como víctima, es un peligro, porque usted nunca le va a querer ir a pedir perdón a Dios porque ustedes son santos, usted nunca hace nada. Pero la Biblia dice que Él resiste a los soberbios, pero le da mayor gracia a los humildes. Aquellos que dicen: Señor, yo no soy merecedora de tu presencia, no soy merecedor de tu presencia, pero sé que me perdonaste y me perdonaste mucho. Amén. Muchas veces tenemos traumas del pasado, de la niñez, abusos, maltratos, amén, de los cuales no podemos soltarnos, iglesia, y vivimos perseguidos por ello. Es una sombra que nos persigue y no podemos ser libres. ¿Por qué, iglesia? Porque no se lo entregamos al Señor. Amén. La falta de perdón es una sombra, amén, que nos persigue y nos victimiza, porque siempre la culpa del otro es de nuestros padres, de nuestros abuelos, amén. Y tal vez sí, nos han dañado, nos han lastimado, pero cuando llegamos a Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas han pasado, iglesia, y nosotros debemos de perdonar, debemos de soltar esa falta de perdón que tenemos en nuestras vidas. Te dañaron, a Jesús también lo dañaron, lo lastimaron, lo vituperaron, pero aún así dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero ahora vemos que muchas veces cuando hablamos con una persona, iglesia, siempre dice lo mismo. Siempre habla del mismo dolor, del mismo maltrato, del mismo sufrimiento, de la misma herida. ¿Por qué? Porque hay un corazón dañado. Hay un corazón que no suelta. Hay un corazón que quiere seguir aferrado a ese dolor. ¿Por qué? Porque evade la responsabilidad. Porque yo soy así porque a mí me lastimaron cuando yo era pequeño. Aleluya. Jesús puede sanar esa herida. Amén. Gloria. Yo soy así porque me abusaron de pequeño. Jesús puede sanar esa herida. Yo soy así porque mi padre era alcohólico y yo voy a ser alcohólico. Jesús te puede libertar del alcohol. Amén. Gloria a Dios. Ahora, iglesia, nosotros queremos verdaderamente ser libres. Queremos soltar esa angustia que nos tiene atados y vamos por la vida con un peso aquí arriba que no podemos cargar. Iglesia, ya no es tiempo de estar con yugo de esclavitud, es tiempo de ser libres en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Es más lindo victimizarse. Es más lindo echarle la culpa al otro. ¿Por qué? Porque hay influencias demoníacas, amén, que están alrededor nuestro, influenciándonos para siempre estar echándole la culpa a los demás. Pero también es una posición del corazón, iglesia. Es algo que nosotros tenemos que soltar. Amén. Y hoy el Espíritu Santo quiere confrontar nuestras vidas para que ya no nos quedemos quietos. Porque la victimización también te paraliza, te seca espiritualmente. ¿Para qué te vas a acercar al Señor si vos sos la víctima? Amén. Vos nunca haces nada, yo nunca hago nada. Y quedamos así. Amén. Pero la Biblia dice que nos deja una palabra que nos dice que sí somos culpables del pecado, iglesia. Romanos 3:23, yo se lo leo, por cuanto dice: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y aún tal vez algunos siguen destituidos de la gloria de Dios porque el Espíritu Santo aún no ha sellado su corazón.
iglesia, que esto es un proceso de una vida entera. Vamos a ser procesados toda nuestra vida hasta llegar a la imagen del varón perfecto, que es Jesucristo. Amén. Y el otro día, hablando yo con mi esposo, me dijo unas palabras que yo me quedé asombrada. Amén. Porque mi esposo me decía que el dueño de una casa, el dueño de esta casa, me decía, por mi casa, ¿quién es? Somos nosotros, pero el dueño, el centro, es Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando va a visita? Amén. Y tenemos una habitación que está totalmente desordenada, llena de mugre. No queremos que entre esa persona. Amén. Y eso sucede, iglesia, con Dios, con nuestro corazón. Sabemos que Él habita, que es morada de nosotros en nuestro corazón, pero hay habitaciones que no queremos que el Señor abra. Hay habitaciones que están llenas de mugre, que están llenas de desorden. Y nosotros le decimos, no, Señor, acá no entres, porque está lleno de mugre, lleno de desorden, y esa puerta está cerrada y no se puede abrir. Pero el Señor aún sigue golpeando, y golpeando, y golpeando, y golpeando, para que nosotros le abramos el corazón de lleno al Señor. Amén. Y qué lindo es poder entender, amén, que de hacerme una víctima, amén, por hacerme una víctima, estoy perdiendo la oportunidad de la gracia, la ayuda y el perdón del Señor, iglesia. Amén. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿cómo estamos posicionados ante las cosas que nos suceden? ¿Eh? Vimos dos tipos de personas y dos tipos de corazón. Vimos una víctima que no se victimizó, sino que adoró y no culpó a nadie. Y vimos una persona que Dios le dio todo, pero en la que falló, evadió la responsabilidad y culpó a otras personas. ¿Cómo estamos posicionados hoy? ¿Cuál es la posición de nuestro corazón? ¿Nos estamos victimizando de todas las cosas que suceden? ¿O le estamos dando gloria a Dios porque cada lucha, cada prueba, cada obstáculo, cada falla, cada error es un aprendizaje? ¿O estamos simplemente diciendo, ay, pobre de mí, que caí pero no me puedo levantar, iglesia? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ah, pero es fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo, iglesia, pero le habla a una mujer que también era de esa forma. Siempre era el culpable el otro. Amén. Yo no tenía la culpa nunca. Y un día el Señor la usó a la pastora. Yo vine a este lugar y dije, pastora, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y la pastora me miró a los ojos y me dijo, es que vos tenés esto, esto, esto y esto. Y yo me quedé así, porque yo esperaba que ella me abrace, me consuele, me dé una palmadita de espalda y me diga, así está bien, vos sos la mejor, anda a tu casa. Amén. Pero no sucedió eso. Ella me dijo, vos tenés esto, te haces la víctima y no tenés que seguir así. Y qué lindo es poder tener los siervos que nos corrijan de parte del Señor. Gloria a Dios. Porque tal vez en el momento sí me molestó, porque yo dije, no, yo la víctima, no, ¿cómo puede ser? Pero luego de un tiempo entendí que yo no era víctima, que yo hacía cosas para que sucedan enojos, contiendas en mi hogar, que yo tal vez no hacía con las cosas, las responsabilidades, como realmente una mujer de una casa tiene que hacerla, y por eso mi esposo se enojaba conmigo y yo me hacía la víctima. Y el Señor me fue enseñando. Amén. Así que si me enseña a mí, ¿por qué no me puede enseñar a ustedes? Pero necesitamos la confrontación de Dios, no del hombre, iglesia, porque usted se va a enojar si viene el pastor y le dice, deja de hacerte la víctima, o deja de pecar, deja de hacerlo mal. Usted se va a enojar, iglesia. Pero luego el Espíritu Santo
cuando esa semilla es sembrada, empezamos a ver que realmente el Señor tiene razón y somos faltantes delante de Él. Amén. Por eso, qué lindo que cuando hay siervos que no nos suman la espalda, sino que nos corrigen Amén. y nos dicen, no estás caminando mal. No se enoje, iglesia. Amén. Haga caso a la voz del Señor, amén. Porque el Señor levantó obreros, levantó siervos, levantó pastores, levantó personas que pueden corregir su vida. Amén. Así que no se enoje. O enójese, pero pídale al Señor que lo controle, amén. Porque muchas veces nos enojamos, pero nos vamos a nuestra casa enojados y allá en frío recapacitamos y decimos, tenía razón. Amén. Amén. Pero no se quede con eso, venga y pida disculpas. Gloria a Dios. Y dice que las situaciones difíciles van a venir, pero no para que andemos por el suelo llorando. Amén. Tirados ahí, como que si no somos nada, amén. Sino que para que nos vuelvan fuertes, valientes, para que aprendamos a confiar y también para que cuando nos equivoquemos pidamos perdón y nos responsabilicemos de nuestros actos. Amén. Y sabe, iglesia, que si había una persona que se podía poner en el papel de víctima, era Jesús. Perseguido, vituperado, maltratado, herido. Le decían que era hijo de Belcebú, que hacía milagros en nombre de Belcebú, que era hijo del carpintero, como menospreciándolo. Y él sí se podía poner en posición de víctima, porque dice que él fue inocente, pero se hizo culpable. Amén. Por causa de usted y de mí. Dice que Jesús, pudiéndose poner en ese papel, no tomó ese papel, no tomó esa postura, sino que obedeció y perdonó y se le hizo responsable de nosotros al morir en la cruz y derramar su sangre. Amén. Así que si estamos fallando, si estamos poniendo en esa posición de que nosotros nunca hacemos nada, iglesia, déjeme decirle que usted es peor de lo que piensa, y yo también. Que si pensamos siempre que estamos inundados en un dolor y en un mar de lágrimas y en un mar de sufrimiento, Jesús ahí en la cruz no pensaba en eso, sino pensaba en usted y en mí. Amén. Y la aflicción que él tuvo que pasar, amén, se volvió gozo. Porque dice que cuando él lo mira a usted y me mira a mí, dice que él se regocija de amor y se regocija en cánticos sobre nosotros. Somos el fruto de su aflicción. Ahora nosotros no le podemos echar la culpa a él por las cosas malas que suceden en el mundo. No podemos echarle la culpa a Dios por el esposo que nosotros no le pedimos a él, sino que agarramos porque agarramos. O a la esposa. No le podemos echar la culpa a Dios de que Él no cambia a nuestra familia. Porque todos tenemos una responsabilidad. Amén. Hoy mientras meditaba esto yo decía, Señor, muchas veces vemos a personas que vienen tristes, amén, y dicen, oh pastor, me echaron del trabajo. Y como que el pastor le dice, ¿por qué hermano te echaron del trabajo? Y porque falté. Y sí, hermano, te van a echar si faltas, te van a echar si no vas. Eso es una responsabilidad de usted y de mí. Si el pastor nos disciplina a usted o me disciplina a mí porque pecamos, eso es una responsabilidad de usted y mía. Amén. No, pero el enemigo me tentó y Dios lo permitió. No, iglesia. Somos hombres y mujeres que caemos, que fallamos, que erramos, que pecamos. Pero no podemos seguir poniéndonos en esa posición de seguir echándole la culpa a otro. Amén.
Así que, iglesia, si usted ha caído o ha caído en esta posición de siempre estar pensando que usted es la víctima de todo, que se ha quedado estancado espiritualmente porque tal vez piensa de que no tiene culpa alguna. Amén. Jesús dice que se hizo responsable de nosotros al morir en la cruz y al derramar su sangre. Así que si nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero acuérdese que aunque Él hizo todo en la cruz, el ser humano tiene la responsabilidad de creer, de arrepentirse y de levantarse en el poder de Dios. Porque Él no nos ha dado a usted y a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, gloria. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra posición en el Aleluya. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuál es la posición de nuestro corazón? Estamos tomando las luchas y las pruebas, como Pablo que decía, más bien yo me voy a gloriar en mis debilidades, en mis afrentas, en las persecuciones, en los peligros, porque cuando soy débil, entonces ahí realmente yo soy fuerte. O estamos ahí tirados, como el paralítico de Bethesda que 38 años estuvo tirado, y cuando el Señor se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Él le dice, ay, pero no tengo quien me lleve. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición de nuestro corazón? Déjeme decirle que si la posición de usted es, ay no Señor, pero yo esto, yo lo otro, hoy es el día de ser libre de ese espíritu que nos hace victimizarnos todo el tiempo. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque delante de la presencia del Señor todos somos responsables de nuestro pecado. Amén. Amén. Y si usted no quiere quien lo lleve al estanque, hoy el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Responda sí, quiero ser libre, quiero ser sano. Ya no quiero seguir llevando el yugo de la esclavitud. Porque no solamente caemos en ser víctimas, sino que caemos en la queja, en el enojo. Amén. Caemos en la duda, dudamos de Dios. No tenemos confianza en el Señor. Pero qué lindo que es cuando Dios nos confronta y nos dice, yo ya no te quiero más en esa posición. Te quiero posicionado adorándome. Te quiero posicionado sirviéndome. Te quiero posicionado llevando el mensaje de salvación a toda criatura. Porque mi espíritu no es de cobardía. No es para que usted se quede sentado. Dios nos ha llamado con propósito. Y en este lugar hay propósitos tremendos, pero seguimos mirando el pasado y el dolor, el sufrimiento, la agonía, los maltratos de nuestros padres, el dolor de la niñez. Aleluya. Y estamos pensando todo el tiempo en eso. Y es algo que nos persigue. Cuando nos quiere corregir, le decimos, no Señor, no. Esa puerta no se abre porque hay desorden, porque hay mugre ahí adentro. Pero qué bueno que hoy usted le abra la puerta al Señor. Qué bueno que usted hoy pueda decirle, Señor, sí. Sí, Señor. He hecho lo malo. Pero gracias porque aún tú tienes misericordia de mí. Yo quiero aprovechar la gracia de Jesucristo. Yo quiero poder abrazar esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa bondad que Cristo tiene para con nuestra vida y poder arrepentirnos. Y que el Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado en nuestras vidas y podamos entregarle al Señor todo eso que nos está afligiendo, iglesia. ¿Saben qué? Hace unos días atrás, yo pensaba que le había perdonado a mi madre. Amén. Había perdonado a mi mamá y la había soltado y había dicho, bueno, ya está. Amén. Pero a través de una foto, de cuando yo era niña, yo miré esa foto y el Espíritu Santo vino y me confrontó. Y cada herida, cada sufrimiento, cada abuso, cada maltrato que yo sufrí de niña, amén, el Espíritu Santo me lo traía a memoria. Y lloré, iglesia, pero
se imagina cómo una hora en la presencia de Dios. Y yo le decía al Señor, yo me agarraba el pecho y decía, Señor, yo ya no quiero entregarte más, porque cada cosa que yo le entregaba a Dios era como que si salió un puñal adentro mío. Pero el Señor me decía, dame, es necesario, iglesia, porque si vamos a predicar la palabra, no podemos llevar palabra de dolor, de sufrimiento, sino que el pueblo se tiene que levantar, iglesia, a través de la palabra del Señor. Y sabe que si usted tiene dolor en su corazón, lo único que va a salir del corazón es dolor, iglesia, es sufrimiento. Y eso contamina al pueblo de Dios, eso contamina al otro. Amén. Y le entregué al Señor lo que era de Dios. Y luego el Señor me confrontaba con esta palabra. Es necesario. Yo sé que duele, iglesia. Yo sé que va a doler, trae a memoria el sufrimiento, la angustia que usted pasó de niño. Amén. Pero es necesario. Es necesario que usted le abra esa puerta que está llena, esa habitación que está llena de mugre del Señor. Y le entregue todo. Y vas a ver cómo su vida va a cambiar, iglesia. Y se va a levantar en el poder del Señor a predicar su palabra, a llevar el mensaje, amén. Y ya no va a haber más dolor ni más sufrimiento, ni se va a sentir deprimido, angustiado, herido, sino que usted se va a levantar y va a decir, ahora sí, soy libre verdaderamente. Me levanto en el poder del Señor a servirle a Él como Él realmente quiere. Amén. Sin que nada estorbe el gozo del Señor. Sin que nada estorbe el dolor, el gozo del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene que cuidar su corazón porque de Él mana la vida. Amén. Ahí habita el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y es un lugar especial. Pero ahí también, de ahí también sale lo malo. Gloria a Dios. Sale la murmuración, los pleitos, la contienda, el enojo. Amén. Sale sale el adulterio, la fornicación. Salen los malos pensamientos, las guerras, los asesinatos. Por eso usted tiene que cuidar ese corazón que Dios le dio. Porque todo lo que usted tiene en su corazón va a salir por su boca. Amén. Aleluya. Y si usted tiene fruto en su corazón, va a salir fruto del Espíritu. Pero si hay mugre en su corazón, va a salir mugre por su boca. Es una realidad que el Señor nos enseña. Amén. Así que preste atención cuando habla. Y diga, ¿qué estoy hablando? ¿Qué son las palabras que salen de mi boca? Y ahí usted se va a dar cuenta. Amén. ¿Qué tiene en su corazón? Pero qué lindo que hoy el Señor nos confronta. Amén. A poder entregarle toda esa basura que hay dentro. Todo ese dolor y ya no hacemos más las víctimas. Sí hemos pasado por situaciones difíciles, pero ya el Señor cambió nuestro lamento en baile.